Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 26 de septiembre, luego de la apertura asiática. Mi nombre es José Villarreal y esto es Cultura Trading, educación financiera sin apofenia. Bueno compañeros, fíjense cómo estamos aperturando la semana, ligeramente en verde, recuperando un poco las caídas que tuvimos durante el día viernes, tal y cual como lo habíamos estado especulando que podía ocurrir. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que va a ocurrir con el precio? Hay muchas variables que tenemos que tener en cuenta para el día de trading del día de hoy. Hoy es un día que no es como cualquier otro. Muy probablemente el día de hoy sea recordado por lo que tanto por análisis técnico se puede ver, como por lo que está ocurriendo a nivel de noticias. Y es que está pasando de todo. Pero para ello vamos a intentar primero enfocarnos en lo que es el análisis técnico de las principales monedas, de las principales criptomonedas de mayor capitalización, y luego hacemos un repaso del mercado. Ahora bien, compañeros, quiero que nos fijemos en una cosa. Casi todas las criptomonedas te están mostrando un patrón muy similar. Primero que todo, esto parece un hombro izquierdo, una cabeza y un hombro derecho invertido. Y justamente la línea clavicular es la clave de esa figura técnica, como ya lo hemos hablado anteriormente. Si tienen alguna duda sobre cómo funcionan las estrategias de trading de las que hablo en mi canal, en el primer comentario de este video están bien explicadas cada una de ellas. Este hombro cabeza hombro invertido me estaría dando una proyección alcista para el precio, que no está confirmado, cabe destacar, porque justamente es en la ruptura de la línea clavicular en donde se podría definir ese movimiento. Estaríamos hablando de que si Bitcoin recupera y consolida aproximadamente por encima de los 19.400, yo le daría de filtro un cierre por encima de los 19.500, ya que los 19.500 ha sido un área de consolidación del precio bastante importante durante suficiente tiempo. Este, si el precio cerrara por encima de los 19.500, muy probablemente nos vamos a venir en un movimiento bastante violento hasta los 20.500, intentando retestear nuevamente esta zona de resistencia. Ese viene siendo el escenario por la parte de arriba, pero por la parte de abajo, ese mismo, tenemos lo que puede ser este triángulo, que justamente es la zona de soporte más importante que ha estado teniendo el precio últimamente. De perderlo, estaríamos probablemente buscando uno de los mínimos más bajos que se ha alcanzado durante todo el año. Y tendría una proyección técnica por debajo de los mínimos históricos de este año, hasta los 17.100 dólares. De todas maneras, sería bastante preocupante porque estamos hablando solamente de esta pequeña figura de consolidación del precio de este pequeño rango. Pero si tenemos en cuenta una temporalidad un poco más alta, podemos ver justamente en el gráfico diario que estamos construyendo es un hombro cabeza hombro, o de todas maneras un triángulo de consolidación, lo podemos ver como lo queramos ver. Es que los hombros cabeza a hombro no son una figura técnica que se dé de continuación de tendencia. Si venimos de una tendencia bajista, por ejemplo, si venimos de esta tendencia bajista, no es normal que aparezca esta figura de hombro cabeza a hombro. Es a eso a lo que me refiero específicamente. Por eso es que probablemente no sea eso, sino que sea un triángulo y que aún le quede un poco más de proyección hacia adelante. Pero independientemente de si es un hombro cabeza a hombro o si es un triángulo, se mide exactamente igual la proyección hasta donde el precio se desplazaría. Y no es otra, sino esta que tengo dibujada acá, que es justamente desde la cabeza o la parte superior del triángulo hasta la ruptura de la base. Y sería una proyección hasta los 12.000 dólares. Por lo que perder los 18.500 dólares muy probablemente comience a desencadenar la caída por ese triángulo más pequeño hasta muy probablemente los 17.100, y al alcanzar un mínimo por debajo del mínimo anterior estaríamos dando por confirmada esta figura hasta los 12.000 dólares. Vuelvo y repito, es cuestión de ver que realmente se alcancen los 17.100 y ahí estaríamos confirmando una caída de esa magnitud. Anterior a eso, no se puede descartar, por un lado, que tenga una falsa ruptura o que simplemente rompa al alza. No se puede anticipar frente a esos escenarios. Y el día de hoy es el día en donde más prudencia tenemos que tener porque está pasando de todo. No es un lunes cualquiera. Ya les voy a explicar detenidamente por qué, pero quería que nos enfocáramos entonces en qué es lo que está pasando a nivel técnico con el precio de Bitcoin.
un hombro, cabeza, hombro invertido con una base bastante peligrosa, que de perderla, muy probablemente consolide un movimiento muy fuerte a la baja. En el caso de Ethereum es bastante parecido. Tenemos una figura muy parecida de probable hombro, cabeza, hombro invertido, hombro, cabeza, hombro en desarrollo con su línea clavicular actualmente y le daría de filtro hasta los 1350. Si cierra en este gráfico de 4 horas por encima de los 1350, probablemente sí se estaría, y muy probablemente Bitcoin también esté haciendo un movimiento muy similar, muy probablemente tuviéramos un movimiento de ascenso bastante importante. Sería un movimiento hasta aproximadamente los 1460. Serían aproximadamente esos 100 puntos que se pudiera especular de recuperación del precio de Ethereum y llegando hasta esta zona de resistencia anteriores. Igualmente, se pudiera entonces confirmar si se rompe a la baja, si perdiera lo que son, vamos a verlo con claridad, si llegara a perder lo que son los 1250, construyera un mínimo por debajo de los mínimos anteriores, muy probablemente estaría confirmando es la ruptura a la baja. Si pierde los 1200, los 1230 para ser exacto, 1240, es aquí justamente en lo que fue este cierre anterior. Llegar a perder la zona de los 1240, muy probablemente vengamos a visitar los 1090 y confirmaríamos con un nuevo mínimo el movimiento del que hemos estado hablando desde la actualización del merge. Una caída hasta retestear los mínimos de este año de los $885 como mínimo. Igualmente, eso estaría por verse. No se ha roto por la parte de abajo y no pudiéramos dar por confirmada la figura hasta los $880, hasta por lo menos no haber empezado a desarrollar nuevamente las caídas por debajo de los mínimos anteriores. Ahora, con Cardano, más de lo mismo, la misma figura. Es exactamente el mismo patrón que se está desarrollando en todas las criptomonedas. Puede precisamente que rompan al alza o puede que no. Esta viene siendo la cabeza, este viene siendo el hombro derecho. En el caso de Cardano, prácticamente es el mismo escenario. Este sería la distancia a medir. Y les recuerdo de todas maneras que con Cardano tenemos la actualización de Basil para el día de mañana. Yo voy a estar compartiendo en mi cuenta de Twitter, que está en la descripción de este video, eh, un calendario para enterarnos en el minuto y segundo exacto en donde ocurra, porque ahí probablemente haya mucho ruido, pero muy probablemente con la actualización de Basil vamos a ver un movimiento a la baja de Cardano. Es probablemente la criptomoneda que obligatoriamente, si se va a intentar aprovechar algún tipo de posición de futuros para el día de mañana, Cardano es la mejor opción. Ahora bien, si rompiese al alza y dándole como filtro que rompiera los máximos anteriores, es decir, que cierre una vela por encima de los 0,47, muy probablemente estaríamos hablando de un movimiento en ascenso hasta aproximadamente los 0,51. Desde los 0,47 hasta los 0,51. Claro está, que rompa y que cierre por encima de los 0,47 para comenzar a dar por perdida esta resistencia de esta figura que estamos hablando y muy probablemente eso sería muy positivo. Yo lo dudo realmente que se vaya hasta ese punto, porque justamente estaría confirmando una figura mucho mayor del movimiento. De todas maneras, amanecerá y veremos que terminara de dar un movimiento previo a la actualización que tiene por delante es bastante probable. Y de todas maneras, como les digo, independientemente de la actualización de mañana, cosas mucho más importantes están ocurriendo en el mercado. Vamos a intentar ir un poco más rápido. En el caso de Binance Coin, es como bastante parecido a las demás. Sin embargo, prácticamente el único sitio desde el que puedo comenzar a medir realmente vendría siendo este, aunque justamente viene con una falsa ruptura, pero independientemente, si llegase a romper al alza y cerrar por encima de los $285, muy probablemente rompería incluso hasta por encima de los 300, hasta buscar los $315. Pero perder nuevamente, en este caso, tendría que dibujarlo un poco mejor. Es que no se ha movido para nada similar a las demás, la verdad. Ha ido muy en su cuenta. Este vendría siendo realmente el siguiente soporte realmente significativo. Por tanto, por área de volumen, pero fíjense que igualmente en el pasado lo rompió con fuerza y no lo respetó. Pero sí, para poder incluir los mínimos que se han estado construyendo
desfigurando lo que puede ser ese soporte anterior, ya esto no tendría mucho significado, sinceramente. Esta vendría siendo realmente el soporte que realmente está sosteniendo el precio de PNB. Vamos a dibujarlo entonces, ya sería desde acá. Sí, sí queda perfectamente. Una ruptura al alza probablemente me estaría proyectando el precio hasta los 320 y de caer por debajo de los mínimos anteriores, es decir, por debajo de los $260, probablemente sí me estaría confirmando esta figura hasta una caída muy cercana hasta donde estuvo en los mínimos del año, hasta los $220 aproximadamente. De todas maneras, como les digo con las anteriores, anticiparse no vale la pena. Cuando se está dentro de una figura técnica, estar paseando entre soportes y resistencia es la probabilidad más alta, no que los rompa. Pero está ocurriendo algo, y ahora sí, ya que hemos terminado con las 4 criptomonedas de las que siempre discutimos, vamos a intentar interpretar lo que está ocurriendo. Voy a decirlo directamente, el mercado de Forex está totalmente roto. La última reunión de la Reserva Federal con la subida de tipos de interés golpeó un poco y digamos que intensificó la inversión de las curvas de tipo, pero eso ya más de lo mismo. Tenemos meses hablando de ello, el mercado ya lo descontó y muy probablemente eso va a mejorar muy pronto cuando la recesión comience, porque si a las empresas del S&P 500 y a todas las compañías les va mal, la gente se muda de la renta variable, que es arriesgada, y se busca renta fija. Y una renta fija que te esté dando estos niveles de intereses tan altos ya es atractivo, por lo que muy probablemente ya vamos a irnos acercando cuando se declare la recesión a un mejoramiento del estado de los bonos. Entonces es positivo. Esto ya no me preocupa tanto. O que se intensifique puede ser grave, pero no está ocurriendo. Estamos viendo un día más de caídas de bonos sin ningún tipo de intensificación en la inversión, pero ya está en 0,5, lo cual es muchísimo, pero igualmente ya esto no mueve mercado, es más de lo mismo, como les estoy diciendo. El problema es esta crisis de divisas. Aquí está el problema, compañero, y es que no es cualquier cosa. Lo estuve compartiendo en mi cuenta de Twitter, nomás estuvo ocurriendo. Miren la caída que se está dando la libra esterlina contra el dólar. Está cayendo un 2,56%. Eso es muchísimo porque justamente se supone que las divisas no son criptomonedas. Las divisas tienden a tener movimientos entre el 0,5 al alza o a la baja en el transcurso de una semana. No se desploman con esta fuerza. Y si lo vemos en el gráfico de 4 horas, es espantoso. Es más, el precio se ha detenido en lo que era la proyección técnica, por eso es que el análisis técnico es tan valioso. Se ha detenido donde era la proyección técnica hasta donde cuando se rompiera este canal de consolidación bajista que ya tenía mala pinta porque todas las monedas están sufriendo contra el dólar, ya tenía muy mala pinta, pero se acaba de intensificar con muchísima fuerza esta caída y se acaba de parar precisamente en la ruptura en donde justamente vendría siendo el objetivo de cierre de cortos de absolutamente todos los operadores que tenían la divisa cubierta y no se recupera. O sea, se supone que a partir de este punto debería regresar un poco al alza, pero no está ocurriendo. ¿Y qué es exactamente lo que ha propulsado este movimiento? Bueno, Liz Truss, la nueva primer ministro de Reino Unido, realmente es una persona que como que no está muy al tanto de cómo es que se mueven las cosas a nivel económico. No es ninguna sorpresa porque Boris Johnson tampoco era un genio, muy lamentablemente, que no sepan, escojan líderes que no tienen ni idea. Rashid, que creo que se pronuncia así el nombre, que era el competidor de ella, era un economista muy brillante, pero bueno, no ganó. Y bueno, esta señora se le ocurre la brillante idea de que mientras la Reserva Federal está subiendo tipos de interés y están hablando de una reducción de balance, ella hace un cambio en la estructura de la composición de los impuestos, de manera de que las empresas tengan más liquidez para poder reinvertir. Ella está en un proceso de expansión mientras el mundo se está contrayendo y eso no conviene. ¿Por qué eso no le conviene a la libra esterlina? Porque normalmente todos los bancos centrales deben ir encaminados todos en una misma dirección. Lo que ella está haciendo se traduce como una devaluación porque estás generando más gasto o estás haciendo que el gasto actual se pague después, es decir, incremento de deuda. Eso lo hizo el día viernes y vamos a ver.
Vamos a verlo de cerca. Estamos en el gráfico de 4 horas. Este fue el día jueves, miércoles 21, jueves 22, viernes 23, cuando lo publica, se comienza a caer 0,50 en una vela, un 1% la siguiente vela, un 1,49 la siguiente vela, un 0,42 la siguiente vela. O sea, todo el día se estuvo deprimiendo la moneda en dinámica de crash, podríamos decirlo, sin ningún tipo de corrección. Y por lo que veo, durante el fin de semana los operadores decidieron que había que terminar de destrozarla por completo porque evidentemente lo que está haciendo no está bien. Está precisamente eh, tomando medidas contrarias a lo que está haciendo el resto del mundo y ahorita no está muy... Cualquier divisa que intente hacer algún tipo de bajada de interés o que comience a emitir bonos o que comience a tomar medidas de flexibilización frente al escenario que está ocurriendo, le está llevando la contraria a la Reserva Federal. Y esto es lo que les va a ocurrir. Era evidente para los que entienden que esto era lo único que podía ocurrirle al tipo de cambio entre el dólar y la libra una vez que ella publicó esa nueva reestructuración del gasto y le salió muy mal. Probablemente esto se dé la vuelta el día de hoy durante la jornada y esta es la clave del día de hoy, que porque se va a intensificar o va a continuar o va a tener una fuerte recuperación, porque en lo que abra el mercado en el Reino Unido dentro de 4 horas después de la publicación de este video, muy probablemente hagan algo. Esto hay que intervenirlo. Estas cosas no ocurren así puro porque sí, el mundo sigue girando como si nada. Evidentemente van a tener que tomar algún tipo de medidas de control cambiario, probablemente opción A, hagan lo que hizo Japón, que Japón también estaba crasheando el día viernes y lo que hicieron fue vender deuda americana a saco y también eso fue lo que disparó mucho la inversión de las curvas y golpeó mucho los bonos el día viernes. Esto que pueden hacer también puede golpear directamente si toman la misma medida que Japón. Que Japón lo que decidió fue vender a saco bonos americanos y de esa manera tener dólares y lanzar esos dólares al mercado para defender su divisa. Eso puede ocurrir el día de hoy. ¿Y eso qué generaría eso? Y a ese es el punto al que quería llegar. Eso generaría una estabilización y muy probable ruptura al alza del precio de Bitcoin y de todas las criptomonedas. Y ese puede ser un catalizador de una recuperación importante. Eso, y es frente a ese escenario que no vale la pena abrir un corto ya, 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 juro y porque sí precisamente que los gobiernos, todos, tienen suficientes poderes y herramientas para impedir que movimientos que puedan ocurrir en el mercado fuera de hora o que no son lo suficientemente graves, como cuando apenas iba por aquí el día viernes, se detengan. Muy probablemente salga en defensa de la divisa del Banco Central del Reino Unido y a esto le den la vuelta. Pero peligro si no lo hacen. Y por eso es que tengo mi alarma justamente en el punto del mínimo que se ha alcanzado durante el día de hoy. Ya ha recuperado después del crash un 1,6%, ya aparece la libra esterlina, el nuevo Dogecoin. No creo, y sería bastante difícil que hasta que comience lo que es la apertura del mercado de Reino Unido, eso se vuelva a tocar. Pero si se vuelve a tocar, muy probablemente vamos a estar con un día extremadamente peligroso y volátil, compañero. Para entender qué tanto ha caído la libra, lo pueden buscar por ustedes mismos, el ticker gbp.usd. Pero de todas maneras vamos a revisarla muy rápidamente en el gráfico mensual. Y es que desde 1985 no había tocado este mínimo. Y antes de eso tenía muchísimo tiempo. Es más, creo haber leído que era un mínimo histórico lo que se estaba alcanzando contra la libra. Nunca, o sea, el día de hoy se acaba de alcanzar un mínimo histórico por debajo del mínimo de 1985. Hace demasiado tiempo que esto no ocurría y esto es algo que evidentemente el Banco Central va a tener que de una u otra manera solventar. ¿Cuál va a ser la medida que tome para solventarlo? Es lo que nos puede terminar de hacer tener un mal día. Pero si muy probablemente hace algo como lo del Banco de Japón, que simplemente vende deuda a 10 años de Estados Unidos y de esa manera genera la liquidez, muy probablemente esto tenga una buena salida. Igualmente, no tiene, nada tiene buena pinta. Y es que hay que entender también un poquito qué es lo que significa que en simplemente se haya caído. Vamos a verlo a nivel mensual rapidito otra vez. Este mes la libra esterlina ha caído
un 9,12%. Eso significa que ahora, a partir del mes de septiembre, están importando un 9,16% y de inflación con todo lo que son los costes y servicios que tienen que pagar en dólares. Y viviendo en un mundo globalizado, evidentemente eso se traduce en un golpe muy fuerte al estado ya muy golpeado de la libra esterlina con respecto a la inflación. Es un círculo vicioso y por eso es que se habla que eh, la inflación es precisamente como sacar la crema dental de un tubo. Es muy fácil sacarla, es muy fácil generar inflación. Y ahora el problema es volver a meter la crema dental dentro del tubo. Es exactamente igual de difícil controlar la inflación. Esto muy probablemente los comienza a golpear con los próximos datos macroeconómicos y muy probablemente van a empezar a llover datos muy negativos aparte de Reino Unido. Ya no es solamente Europa, ya no es solamente Japón. Y esta crisis de divisas, compañeros, es lo que me preocupa muchísimo para el resto de lo que puede ser la sesión del día de hoy. Y si tiene esta ruptura a la baja, puede ser precisamente un catalizador negativo por el resto de la semana. Esto, compañeros, pues nos puede entonces llevar a una interpretación entonces de una temporalidad más alta. ¿Cuál es la visión que puede tener un inversor de criptomonedas frente a un mundo en donde estamos entrando en una recesión muy fuerte y con tantos cisnes negros que están dando vueltas por todas partes? Tengo un gráfico muy importante que quería compartir con ustedes el día de hoy, porque vamos a repasar primero que todo muy rápida, muy rápidamente. Estuvimos hablando hace unos días de lo importante que era este gráfico. Leyéndolo muy rápidamente, podemos ver que la línea azul y la línea verde es la línea azul en donde estaba la inflación justo cuando comienzan a bajar los tipos de interés en los Estados Unidos y en donde estaban los tipos de interés como techo y luego los empezaron a bajar. Si podemos darnos cuenta, siempre los tipos de interés están por encima de la inflación antes de bajar los tipos de interés. Eventualmente, entonces, simplemente podemos ver que cada ciclo de subida de tipo ha terminado cuando la inflación está por encima de lo que es la tasa de inflación. Ahora bien, si nos vamos a cómo estamos actualmente, la inflación está en el 8,3 y las tasas de interés ya están en el 3,25. No está actualizado el gráfico, pero en efecto pues estará un poquitico más arriba sin tener ningún tipo de relevancia, porque sigue estando la inflación mucho más alta, por lo que debemos suponer que estamos muy lejos de la próxima bajada de tipos de interés. Pero, y justamente este gráfico ya lo había compartido con ustedes. Ahora he encontrado un gráfico de un trabajo extremadamente bien hecho de cuáles son los escenarios en los que pues, deberíamos comenzar a mantenernos para ello. Fíjense. Estos son lo que son los meses del próximo año. Estamos hablando de lo que queda de año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y a partir de aquí comienza el 2023. Y estos son los escenarios de la inflación mensual y cómo los datos de la inflación mensual, considerando que la inflación se contabiliza anualizada. Es decir, por ejemplo, en noviembre del 2022, si la inflación comienza a caer un 0,1, estaríamos hablando de que con respecto al año anterior, restando la diferencia, porque es decir, si ya existía, por ejemplo, una inflación del 5 y ahora le estoy restando esto, la diferencia que quedaría sería 6,24. Tengo que considerar que la inflación del año pasado ya es una base desde donde comienza a contar la nueva inflación. Entonces, si este año tenemos una alta inflación, el año que viene, con que no suba mucho, la inflación cae. Voy a intentar explicarlo nuevamente porque tal vez me entusiasme. Si este año tenemos una inflación de 10% y el próximo año tenemos una inflación del 2%, para el año que viene solamente se va a contabilizar una inflación del 2%. ¿Por qué? Porque la del 10 ya queda como la base desde donde comenzamos a contabilizar la inflación. Por eso es que se dice que aunque la inflación caiga, tu poder adquisitivo no te lo devuelven nunca. ¿Por qué? Porque ese 10 ya queda como parte de la base del cálculo para la nueva inflación que no se supone que debe ser tan alta en este año. Pero entonces el año que viene se puede ver que muy probablemente la inflación remita. Y entonces justamente y muy de la mano con lo que estamos hablando de que, vamos a volverlo a poner, si las tasas de interés llegan a un punto en donde la Reserva Federal detiene las subidas cuando la inflación está por encima de la inflación, con este gráfico tenemos el mapa hecho. Así de sencillo. Quiero que lo veamos con detenimiento.
Actualmente las tasas de interés están en el 3,25. Aquí es en donde se ve cómo es que se cotiza actualmente, en dónde van a estar las tasas de interés en cada uno de estos meses. Entonces, fíjense, ya se sabe que para el año que viene, fíjense, ven, se ve aquí la subida de noviembre de 75 puntos básicos, que es lo que descuenta el mercado, y para diciembre 50 puntos básicos, la siguiente subida que viene siendo en febrero, y aquí es donde suena la primera campana. Tenemos una subida adicional de 50 puntos básicos, y hasta aquí es donde se tiene totalmente más o menos claro el panorama. Ahora bien, si la inflación solamente sube un 0,1, mejor dicho, si la inflación comienza a caer 0,1, ya para febrero del 2023 estaremos en ese punto en donde muy probablemente bajen los tipos de interés. Esto hay que descartarlo, esto es imposible. Se sabe perfectamente que no va a haber una inflación del menos 1%, menos 0,1% mensual, pero igual hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque aunque no ocurra, puede que ocurra un mes de 0,2 y el siguiente de menos 0,2 y el siguiente de solamente 0,1 al alza y así se vaya compensando hasta febrero. Igual lo podemos ir descartando, pero entonces en un escenario donde no hay nada de inflación, ya para marzo han cantado bingo. Se ha alcanzado que la inflación está por debajo de donde van a estar los tipos de interés, en donde comienza a suponer el techo, de donde ya podemos comenzar a descontar que se aproxima la bajada de los tipos de interés. Entonces, aquí justamente con este gráfico podemos identificar cuál es la probabilidad más alta en base a la inflación mensual, de dónde es en donde probablemente comiencen a bajar los tipos de interés, o a partir de desde qué momento ya hay que estar alerta para que lo anuncien, considerando la recesión o dejando por fuera la inflación subyacente, claro está. Pero fíjense, ya considerando un 0,2 o un 0,3, estaríamos hablando que por tarde, entre mayo del 2023, ya la inflación ha remitido y las tasas de interés están por encima de ese punto clave en donde se supone que tienen que estar para que comiencen a bajar los tipos de interés porque la inflación ya no es un problema y los tipos de interés ahora son demasiado altos. Si hay una recesión o no, no es algo que a Powell lo va a hacer recapacitar. Pero que los tipos de interés estén por encima de lo que es la tasa de inflación anualizada, que es justamente lo que estamos viendo en la contabilidad de este gráfico, es exactamente lo que los puede a ellos al menos llamar a capitulación con respecto a este ciclo de subida. Y muy probablemente entonces cometan este error que se cometió la última vez en esta oportunidad de 1964, se bajaron los tipos de interés muy pronto y luego justamente en menos de 7 años ya tuvieron una crisis inflacionaria y justamente esta fue la época de Walker, en donde se llegaron las tasas de interés hasta el 20% para poder controlar una inflación que parecía no remitir nunca. Muy probablemente, si bajan las tasas de interés muy antes de tiempo, se repita el mismo error que con Walker. Y justamente haya una década perdida porque no se podía controlar una inflación, no se podía volver a meter la crema dental en el tubo. Pero igual este gráfico me parece fundamental para saber cuál es la clave, para saber cuándo es que pudieran comenzar a temblar, si la recesión deja de llamarse recesión y se comienza a llamar depresión, si las tasas de desempleo alcanzan unos puntos muy altos, si este escenario se comenzara a cumplir, donde la inflación ha remitido y las tasas de interés están muy por encima, sería muy útil que guardaran esta imagen con un screenshot. Si a partir de febrero del 2023 ya estamos viendo que la inflación está por debajo de los tipos de interés y se comienza a cumplir este cronograma según lo que pueden ser las subidas de la tasa de inflación mensual, mes a mes, muy probablemente comenzaríamos a saber o tener una pista de identificar entonces cuándo van a comenzar a bajar los tipos de interés, al menos parcialmente, al menos para intentar entusiasmar un poco al mercado, independientemente de si esa sea una buena opción o no. Creo que es muy pronto para hablar de ese tipo de cosas, pero haciendo una proyección a largo plazo es entonces en donde podemos comenzar a pensar en qué punto ya, independientemente de lo que esté ocurriendo con una crisis de divisas para esa fecha, independientemente de lo que esté ocurriendo con la inversión de la curva en los bonos, ya conservar liquidez, pensando en que van a venir mínimos, mucho más mínimos a partir de marzo del 2023, es bastante difícil. De aquí a esa fecha,
todavía queda mucho por sangrar, queda mucho por descontar, sin contar lo que pueden ser los resultados empresariales, que yo quisiera saber qué tan buenos pueden ser si justamente el consumo se está deprimiendo a esta velocidad tan grande a nivel de, por ejemplo, Reino Unido, independientemente de lo que ocurra con el euro. Algo se puede terminar de romper en el mercado, dadas las condiciones que se están dando en el mercado de divisas, que les recuerdo que es el mercado más grande del mundo, no es el mercado de los bonos, es el mercado de Forex, el mercado más grande y fundamental de todos. Y ahí es en donde me parece, compañeros, que va a estar la clave en la jornada del día de hoy. ¿Qué va a hacer la increíblemente buena gerente de Liz Trust frente a este escenario que acaba de generar? Echará para atrás su planteamiento de bajar los tipos de exoneración de impuestos y bla, 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 que se inventó el día viernes y que por lo que veo destrozó su economía, o meterá bonos, o cómo va a responder frente a esta crisis, es lo que muy probablemente termine de darnos la probabilidad más alta para la tendencia en el corto plazo. Y a largo plazo también, porque donde eso se termine de quebrar, probablemente tengamos correcciones muy significativas en todas las criptomonedas. Entonces, bien, y ya en conclusión y para cerrar, que creo que me he alargado un poco con este video. A nivel técnico, todo se va a descontar en el momento en el que esté ocurriendo, independientemente o no de que estemos pendientes de la noticia que se va a generar, evidentemente, con la apertura del mercado de Reino Unido. Justamente ver a que a nivel técnico se comienza una nueva formación de mínimos por debajo de los anteriores y que se pierden los 18.500. Intentar atrapar en una temporalidad más pequeña que en este gráfico de 4 horas con un stop ajustado una posición no tiene nada de tonto. Y del mismo modo, si comenzamos a ver que el precio ya juguetea con romper los 19.500 muy probablemente, y comienza a construir un máximo y ya está descontada esa noticia, ya han transcurrido las 4 horas de las que les estoy comentando, muy probablemente ya estaríamos hablando de que vamos a tener un movimiento alcista como el que les estaba mostrando anteriormente. Creo que era esta la medida. No, sí, era esta la medida que teníamos. Fíjense, vamos a repetirlo nuevamente. Sería una ruptura hasta aproximadamente buscar los 20.500. Con un stop lo suficientemente ajustado, se podría dar esa posibilidad fácilmente. El mercado no está decantado por ninguna tendencia y es precisamente por eso que se generan los rangos de consolidación del precio. Cuando se descuente lo que termine de ocurrir, que aún nadie lo sabe, con respecto a ese problema de la libra esterlina, esa me parece que va a ser la noticia del día de hoy. Y ya como para finalizar, que se me había olvidado, el SP 500 está grave, 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 grave. Habíamos estado trabajando con el escenario que terminó siendo el más probable de que esta figura de hombro, cabeza a hombro, muy probablemente estaba proyectando el precio del SP 500, la cotización hasta los 3.500 y parece que va camino a ello. Ya ha roto el último soporte realmente significativo, que era el de los 3.750 por ser justamente la unión de los mínimos más importantes antes de que esta zona de consolidación se rompiera al alza. Haber roto esta parte me hace pensar que cualquier rebote alcista hasta los 3.750 es probable, pero que ya igualmente ese rebote lo más probable es que termine de generar ese movimiento de esta forma hasta llegar hasta este objetivo de los 3.500. No puedo estar totalmente seguro de ello, pero no es tampoco bastante fácil que tengamos una caída tan vertical. La única manera de que realmente la tengamos es que igualmente, y muy de la mano con todo lo que estamos hablando, es que se pierdan la libra esterlina continúe con esa caída luego de la apertura del mercado spot del SP 500. Actualmente estamos viendo una caída del 0,50%. Es que realmente todo que está cayendo, excepto prácticamente las criptomonedas que están un poquito divididas, pero y dejando este 0,15 el petróleo, no, todo está cayendo el petróleo, está cayendo el cobre, está cayendo el oro, está cayendo los futuros del SP 500 y del Nasdaq. El mercado de China es el único que está subiendo un poco. El Russell 2000 de las 2000 empresas de Estados Unidos también están cayendo. No estamos teniendo una buena jornada, pero igualmente no se puede pensar que esto durante la jornada de Wall Street no puede terminar de dar una vuelta. El mínimo de este año se encuentra actualmente en los 3.636. Si se llegara a romper ese mínimo, muy probablemente ya nada lo va a soportar hasta la caída de los 3.500.
Que respete y que no caiga nuevamente por debajo de los 3.636 es fundamental. Ese es el número clave, ya que se estaría construyendo un nuevo mínimo por debajo del mínimo anterior de junio, en donde se suponía que estábamos en plena dinámica de crash, justamente de una caída desde los 4.150. Pensar que si no se detiene en ese punto, más abajito va a regresar hasta los 3.750 es prácticamente imposible. Pero que desde donde está, en los 3.678, terminara de retestar la directriz para luego sí buscar su objetivo es una probabilidad bastante alta. Creo que me he extendido muchísimo. Normalmente no hablo tanto de economía, aunque a veces sí lo hago, pero tenía que dejar muchas ideas claras el día de hoy, porque hoy es un día, como lo dije varias veces, es un día muy peligroso. Y esos días peligrosos terminan siendo los más rentables, pero es sabiendo asumir los riesgos más pequeños y sabiendo tomar beneficios lo suficientemente rápido. Porque puede haber mucha volatilidad en muy poco tiempo, dadas las condiciones que se están dando en todo por la configuración del Forex el día de hoy. Tengan muchísimo cuidado y sean muy humildes frente al mercado. Es exactamente lo que yo voy a hacer el día de hoy, porque aquí nadie sabe más que ninguno, no hay gurús y no le crean a nadie que se lo crea. Simplemente espero que esta información les sea de bastante utilidad y si les ha gustado este video recuerden darle like y compartirlo con sus amigos traders. Bueno, nos vemos entonces en unas horas con la apertura de Wall Street. Si está ocurriendo algo realmente significativo, intentaré hacer una actualización en un video. De todas maneras, cualquier información sobre lo que está ocurriendo con la libra esterlina, me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, que lo estaré comentando todo en directo. Bueno, compañeros, ahora sí, hasta luego.